Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, estamos en un programa que quiere ser una palabra distinta, estamos por Radio Vorterix, una palabra distinta que tiene que ver con lo que hacemos habitualmente nosotros, en los que estamos en Aprendamos Juntos, que es investigar sobre nuestro mundo interno, sobre el camino espiritual que intentamos permanentemente desarrollar, sobre ese estudio, esa investigación que es lo que nos mantiene con energía, vivos. Con la presencia de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estamos transmitiendo por internet. Por ahí, si hay alguna interrupción, si hay algún detalle a mejorar, bueno, lo tendremos en cuenta para ir solucionándolo. El otro día, el martes pasado, tuvimos un problema con el viento. Esperemos ahora desarrollar sin inconvenientes el programa. Les repetimos siempre que cuando está Daniel es interesante realizar preguntas. Se repite lo que él realiza en las conferencias, así que bueno, tenemos un montón de preguntas. Todo aquel que quiera realizarla lo puede hacer vía WhatsApp al 11 21 86 24 15 y los invitamos, como saben quienes nos han escuchado, que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que ahí se pueden realizar también preguntas que pueden hacerse para este martes, pueden hacerse para el martes que viene, pueden quedar algunas pendientes. Muchas veces las preguntas suelen repetirse, muchas veces en una pregunta en una respuesta de Daniel hay varias preguntas y por eso luego no se hacen textualmente. Bueno, esto los invitamos a que participen del programa, a que participen con sus inquietudes, que Daniel, desde su experiencia, las va a ir contestando. Nosotros últimamente hemos intentado realizar preguntas que tienen que ver con el trabajo interno y hay muchas preguntas que tienen que ver con el desarrollo espiritual, que en realidad están unidas, pero bueno, por ahí uno las separa en cuanto a lo cotidiano y hay muchas preguntas que hasta a mí me cuesta formularlas, a Daniel seguramente no les cuesta contestarlas, pero como que aquel que las realiza sabe de su inquietud espiritual y uno tiene que reformularlas o tiene que expresarlas para que se entienda, para que la entienda todo el mundo, digamos. Hay preguntas concretas que tienen que ver con por ejemplo, lo que le pasa a cada uno, y hay una que dice así. Te formulo ya, Daniel, si estás de acuerdo, ya empezamos con las preguntas. Sí, perfecto, no sé si querés expresar algo. No, adelante. Te escucho muy bajito por ahí. ¿Así? Dice, ¿hay algo a lo que le tengas miedo, Daniel? ¿O un temor? Y si no le teme a nada ahora en su vida, si alguna vez sintió miedo por algo, ¿y por qué dejó de sentirlo? La verdad que empecé teniendo que tratar el miedo tal vez más común a todas las personas, ¿no? Que es un temor a lo desconocido dentro del mundo material. A ver, para hacerlo gráfico, yo he comentado, cuando empecé con todo esto, decidí ir a la montaña a estar solo, por lo menos pasar una noche, ¿no? Aparte del día en el que había ido, ese día de luz, ese día de oscuridad durante toda la noche, amanecer en ese lugar, y durante la noche aparece desde el temor de uno una cantidad de posibles peligros. Pero para mí fue una buena experiencia que entendí que tenía que enfrentar, porque también me daba cuenta que mucho era parte de mi imaginación, ¿no? Tememos que detrás de ese muro que no podemos ver, la oscuridad, haya monstruos o cosas peligrosas, o nuestra vida se ve amenazada por lo que puede haber.
Y en realidad me daba cuenta que la mente no paraba un segundo de estar imaginando cosas para de alguna manera buscar de llevarme a un lugar seguro, es decir, donde está la luz encendida, con personas conocidas, donde no tenía ningún motivo para poder sentir temor, porque todo era claro. Pero me di cuenta que en realidad si yo buscaba transitar el camino de la búsqueda de la conciencia, de la autosuperación, tenía que conocer lo que estaba en la oscuridad. Lo que estaba en la luz ya estaba bastante visto, aunque no del todo comprendido, y había mucho en la oscuridad que no solamente, o por el hecho de no estar siendo visto por los que están en la oscuridad, me faltaba totalmente la conciencia o la claridad de a qué me encontraba, ¿no? Y en realidad, bueno, a lo que estaba en la luz me di cuenta con el tiempo que tenía que prestarle más atención y tenerle más respeto que a lo que yo imaginaba que podía haber en la oscuridad, ¿no? Tal vez resultaban a veces, cuando uno empieza a mirar con conciencia, más perjudicial ciertas relaciones que tenía con algunas personas que los fantasmas que podían aparecer en esa oscuridad. Eso lo fui superando en el estar en la montaña, y comenté, la primera noche fue larguísima, no terminaba nunca, porque el temor me hacía estar atento constantemente a cada sonido que había. Estaba en medio de la montaña, a 8 kilómetros de la ciudad más cercana. Entonces la mente empieza a hablar, ¿no? Te llega a suceder algo, no tenés a dónde ir, acá puede haber cualquier persona, algún animal. En ese lugar había, bueno, le llaman el león de la montaña, hay pumas. De hecho, no en esa oportunidad primera, pero durante otras noches que estuve más adelante, escuché que bajaban y rugían, bajaban al agua y chapoteaban, pero en definitiva aprendí a ir entregándome más en la fe a Dios, ¿no? Y yo estaba ahí por eso. Y con el tiempo de ir teniendo y tomando cierta conciencia desde mi ser, de la realidad de mi vida, empecé a tomar contacto con, bueno, otras entidades espirituales que, como Daniel nunca había tomado en cuenta, maestros, seres, ángeles, distintos seres o entidades muy grandes, pero también en este despertar, ir abriéndose hacia esa luz, generó que salieran ciertos temores que estaban muy profundos en mi interior, ¿no? Y entonces, en definitiva, la realidad que en un momento sentí en esa experiencia, que yo tomé con gran compromiso de entregarme a la luz, sabiendo que hasta ese momento que sentí que la luz me llamaba, estaba entregado a la oscuridad, no por maldad, porque no tenía la intención de hacer mal a nadie, pero sí por egoísmo, por ignorancia, ¿no? Y aunque no tenía la intención de hacer mal a nadie, de un mal que a lo mejor figurara en los medios como noticia, pero uno siempre tenía la intención egoísta de sacar provecho de ciertas relaciones, de aprovecharse de la necesidad, de la debilidad del otro para uno avanzar. Esas cosas estaban, y yo dije basta de todo esto, y me entregué a la luz en un compromiso de reconocimiento de la verdad y ver que estaba todo ese egoísmo en mi interior, toda esa realidad que no tomaba en cuenta como algo que hubiese que atender y cambiar y modificar o hasta quitar de la vida, ¿no? Cuando decidí hacer eso, entendí, lo sentí, supe que como que mi alma estaba siendo disputada, ¿no? Yo lo decía así, entre Dios y el diablo, como que había vivido en ese momento en la oscuridad, que era beneficioso para el diablo, y ahora me llamaba la luz, que yo entiendo a Dios ser esa luz, y entonces como que la oscuridad no quería entregar lo que era de su posesión, ¿no? Es decir, todo el entorno, el ambiente en donde yo me movía. Todo esto es para comentar que tuve un par de experiencias en donde
bueno, en la primera me salí como de mi forma física y pasé a estar en contacto y rodeado de seres como en su aspecto físico muy desagradables, no de este mundo, ¿no? Y eso me generó un temor enorme y la verdad que quedé tan paralizado, me fue ganando de tal manera que busqué de salir de ese lugar y volver a esta realidad, y lo hice, y eso ¿Eso fue... sería el mundo astral, Daniel? ¿Sería el mundo astral, el bajo astral? Sí, sí, bueno, es en donde uno tiene raíces oscuras, como muchas de las raíces de la vida de las personas. Oscuras digo, no por mal, sino que en definitiva lo que está por debajo del nivel de tierra es difícil que lo tomemos en cuenta. Sin embargo, todo se sustenta por esa raíz y se nutre por esa raíz, ¿no? Entonces, como que me tocaba eso, como que había, si se quiere, buscado de combatir o de conocer la oscuridad que se veía del nivel de tierra para arriba, y ahora me tocaba la que había de nivel de tierra para abajo. Y quedé, pero tan paralizado del temor, en mi habitación. No estaban mis padres, o sea, podía vivir la experiencia sin afectar a mi familia, ¿no? Y entonces tampoco tenía a quien acudir de alguna manera, que uno busca distraer la atención hablando de otras cosas, no tenía. No quería tampoco evitar la experiencia de pasar por esa realidad que tenía que ver con la realidad que vivía dentro mío, de la cual yo no era consciente. Me di cuenta que lo que estaba pasando ahora es que estaba tomando conciencia de esa realidad que nunca había observado o había visto. Pero me paralicé de tal manera que yo quería, para de alguna manera salir, hacer el Padre Nuestro, no podía ni pensar. No podía ni pensar las palabras para poder pronunciarlas o encadenarlas. Y estuve durante mucho tiempo así, invadido por ese temor, de rodillas en mi cama, y no había caso, hasta en un momento que siento, pero así fue instantáneo, como una liberación, y siento, bueno, todo un mensaje que me da Jesús, que no fueron tan solo las palabras, en las cuales de alguna manera me hablaba de lo que era mi labor, de lo que tenía que ver con mi tarea, que ya se me había aclarado, sino que también esa presencia suya, ¿no? Esas palabras y esa energía consiguieron esa apertura, ¿no? Y entonces ahí pude pronunciar el Padre Nuestro y repetirlo tantas veces como me fue necesario. Esa es una de las 2 veces en las que tuve que pasar por esa experiencia de temor como paralizante, ¿no? En la segunda, no lo voy a profundizar mucho, pero tiene que ver con enfrentar el propio demonio y creador dentro de uno. Y en esa experiencia, cuando él se me aparece, fue un temor muy grande, y ese temor muy grande, en el momento que lo siento, a él le concede de alguna manera la fuerza como para acercarse más a mí. Entonces, cuando él se acerca, y yo en el momento me doy cuenta y reflexiono, ¿no? Entonces digo, así que es el temor lo que te atrae. Yo le dije, pero yo no te temo, yo te amo. Y entonces yo me fui sobre él y lo abracé y sentí un gran amor, como que era mi hermano, aquel que se había desviado del camino, que se había confundido y estaba desoyendo a nuestro Padre, ¿no? Entonces, como hermano le hablaba. Yo sentí y visualizaba que de mi corazón salía un haz de luz blanca que venía a mi boca, y eran las palabras que decía, pero lo sentía en el corazón todo lo que le decía, ¿no? Y él no se podía liberar de mi abrazo, pese a que era alguien de mucho tamaño, ¿no? 4 metros de altura. Y
pasé del temor de alguna manera, a sentir la liberación, la libertad o el poder del amor presente en mi vida. Y es lo que yo tenía con él. Yo no tenía ni odio, no tenía molestia, no tenía resentimientos, no tenía para reclamarle nada de lo que había hecho conmigo, sino que entendí que en la oscuridad en la que estaba, que había elegido estar él, esa era la realidad que veía, ¿no? Es decir, todo es confuso en la oscuridad, aún para el propio demonio. Hay cosas que tienen en claro, que es hasta dónde pueden llegar, pero también aprenden a conocer los límites, porque ninguna oscuridad puede acercarse más de lo posible a una luz. Entonces saben hasta dónde pueden llegar, porque si no dejan de ser lo que son, la oscuridad. Entonces, también en la oscuridad se conocen los límites. Y muchas veces hay muchos que están en la oscuridad, que conocen más los límites, que muchos que dicen estar en la luz y no respetan a veces esos límites, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la segunda experiencia como paralizante, que duró muy poco, verdaderamente muy poco, porque fue la sorpresa. Yo no esperaba que apareciera en ese lugar en el que yo estaba, también fuera del cuerpo físico. No esperaba que él se apareciera. Y bueno, esto me dio temor. Pero cuando yo terminé de decirle todo lo que tenía para decir, unos días previos, en una experiencia, bueno, se convirtió en la parte fenomenológica todo esto, pero unos días previos en una experiencia yo me había encontrado, se aparece Jesús y entonces me dice, te voy a dar un mantra, dice que muy pronto lo vas a necesitar. Y yo no le dije nada, simplemente me quedé en silencio escuchando lo que me decía, me dijo las palabras, me mostró también con la mano ciertos movimientos que yo tenía que hacer a la hora de estar pronunciando esas palabras. Esto fue unos poquitos días antes de esa experiencia, que luego vino, y cuando vino esa experiencia, eso hice yo. Ahí vino a mi mente esas palabras que Jesús me había dicho, que lo iba a necesitar, y entendí que en ese momento encajaba manifestarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo hice, y eso hizo que ese demonio y otros secuaces desaparecieran, se consumieran en como una llama, fue una explosión de unas llamas color violeta, rojizas, y desapareció. Bueno, y a partir de ese día llegó la calma, la paz en mi interior. Que esto no quiere decir que yo esté ajeno al dolor, a la necesidad, a las inquietudes, a los desequilibrios, porque en definitiva mucho de lo que sucede en el entorno a uno lo afecta. Con el paso del tiempo, los años van pasando también para uno. Yo esa experiencia la viví siendo bastante joven, estando solo, no teniendo a nadie que de alguna manera dependiera de mí. Con el tiempo formé una pareja, comenzó a formarse una familia que fue creciendo en número, y entonces comienzan otros compromisos, otras realidades que hay que tratar, que son parte de la vida de uno, mientras uno está también sobrellevando esa misión que tiene encomendada, y que la conciencia no olvida o no tiene que desatender en medio de toda esa otra realidad material. Entonces, no puedo decir que ahí hay temores, pero sí hay una atención constante puesta sobre todo eso para ver cómo se sobrelleva en un equilibrio, en donde darle lo necesario a la materia y jamás dejar de prestar atención a todo lo que sucede desde el espíritu. Y entonces ver cómo uno lleva todo eso adelante equilibradamente para con los demás, es todo un arte que uno va desarrollando y que va conociendo, porque entendí que la persona que no toma en cuenta lo espiritual es alguien que ha elegido estar lejos de Dios, ¿no?
pero la persona que piensa que solo lo importante es lo espiritual y está lejos de la materia y nada de lo material tiene importancia, para mí es una persona desequilibrada. Es decir, hay que encontrar el equilibrio. No es bueno ignorar el espíritu y no es bueno ignorar la materia. Entonces hay que ver que todo debe de ser tomado en cuenta y todo es manifestación del espíritu en distintas densidades. Entonces, ¿cómo se sobrelleva todo eso equilibradamente para poder conectarse con el equilibrio que el universo tiene, lleva, sostiene y de esa manera uno poder estar en contacto y al tanto de lo que uno necesita y de que necesita el universo de uno, ¿no? Entonces, bueno, los temores pasaron como algo paralizante y sí aparecen los problemas, las situaciones que se presentan que hay que ir resolviendo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en un principio, para mí, fue un pequeño temor que tenía, porque me refiero a esto que estamos haciendo en este momento de pregunta y respuesta. Yo me preguntaba porque se me había dicho que venía a traer una claridad y yo jamás en mi vida me interesé ni en leer de ningún tema, ni de espiritual en lo absoluto, ni de formar parte de ningún grupo, no me preocupaba eso, yo estaba preocupado o a lo mejor un poco atemorizado de que qué voy a decir cuando me pregunten. Pero bueno, se trataba de ser el ser que soy, no Daniel. Daniel no tiene lecturas y no tiene formación, pero el ser sí tiene un trayecto recorrido de su camino y experiencias vividas y claridad que uno ha ido encontrando en muchas de esas experiencias que son las que intento compartir. Ese fue un temor después que empezó a aparecer. No era un temor desde mis egoísmos, sino que era un temor de fallarle a Dios, en donde alguien necesitara y yo errara o no supiera qué decir. Y en realidad eso me creó una especie de tormento en el alma, porque yo no podía pensar y me dolía muchísimo y me duele pensar que puede haber alguien frente que yo no pueda ayudar en su necesidad. Entonces yo entendí que si yo quiero ayudar a todo el que se presente, al que esté a mi alcance, también yo tengo que tener ese compromiso de abrazar todo, ¿no? Entonces decidí no especializarme en nada en particular en cuanto a la búsqueda, sino que abrirme a todo, porque nunca sabe uno quién llega, con qué necesidad llega. Entonces me veía mal en esa situación de decir que a lo mejor alguien llega con una necesidad la cual yo nunca traté y entonces no sabría cómo ayudarlo. Es decir, todas las personas a las que pude ayudar no iban a poder mitigar el dolor que sentía por esa con la que no pude, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que conocer y abrirme a todo. Y para abrirme a todo es sencillo decirlo, después es todo un trabajo encararlo. Me tenía que conocer íntegramente y ver todas mis limitaciones para ir trascendiéndolas y poder, sin limitaciones, alcanzar lo máximo posible de conciencia a través de cada experiencia. Fui descubriendo, como al principio me insinuaron y yo no entendía, que fui descubriendo que mi espíritu venía transitando hace mucho tiempo este camino de compartir conocimientos y que llegaba el momento, en aquel momento que me dijeron que venía con una tarea, el momento del despertar. 20 y poco de años y es en ese momento que comencé a recuperar la memoria del espíritu. Esto hoy lo digo con palabras, en ese momento yo no sabía cómo expresar porque era difícil para alguien que no tenía formación estar viendo cosas que normalmente hasta el día anterior no veía, y a su vez no solo verlas, sino que interpretar el significado como si hubiese tenido una formación. Era algo que parecía muy cercano a veces a películas de misterio, de terror o a grados de locura, que yo mismo pensaba que podía llegar a tener, que estando con otras personas, las otras personas no podían vivir esa experiencia o estar observándolos. Yo en algún momento hasta les reclamaba, pero ¿cómo no se dan cuenta? No están viendo.
Y bueno, ahí buscar ese equilibrio interior es lo que es todo un trabajo. He escuchado muchas veces, Daniel, que se tiene miedo a meditar porque se ha pasado por experiencias en las cuales meditando se llega a esos mundos que estabas nombrando recién, a ese mundo más bajo, digamos. ¿Esto cómo puede solucionarse o cómo puede encararse o cómo puede estar uno más preparado para que no suceda ese bajo astral del cual hablabas? Y hay que empezar a verlo vigilia, es decir, uno no va a entrar al mundo, al bajo astral, si uno no forma parte de ese mundo. Y si uno entra dentro de ese mundo de bajo astral es porque tiene alguna labor que tiene que ver con llevar luz ahí donde hay oscuridad. Es decir, para que quienes están dentro de esa oscuridad puedan ver con más claridad lo que están viviendo y lo que sucede. Pero si uno siente temor, es el mismo temor que nos conecta con ese bajo astral. Entonces hay que empezar a dejar de temer, por un lado. Hay que empezar a entregarse más a la fe, hay que empezar a entregarse más a la seguridad de que Dios nos protege y de que somos su imagen y semejanza. Si somos su imagen y semejanza, hay que entender que qué temor puede tener la luz de acercarse a donde hay oscuridad. ¿Qué sucede concretamente? Cualquiera de nosotros lo sabemos, si la luz se acerca a donde hay oscuridad. La oscuridad desaparece. La luz gobierna, la luz conquista el espacio. Lo que pasa es que también está la realidad de que lo que la luz expone son muchas veces esas cosas que nosotros no queremos ver. Entonces, ahí viene también el temor. Un poco es el temor a lo desconocido, pero otro poco también está el temor a perder lo conocido. Es decir, lo que me costó trabajo, esfuerzo, lo que disfruto, lo que gozo todavía, no quisiera perderlo. Y sé que si me acerco a la luz, la misma luz me va a poner en el compromiso de tener que renunciar a ello. Entonces, el buscar la meditación es para poder conectarse con la creación de manera pura, sin que uno intente modificarla y cambiar la conveniencia. Entonces, si yo busco la luz, si yo entiendo ser esa luz que está buscando la verdad, si yo sé que estoy comprometido con la verdad y dispuesto a enfrentar lo que se presente para que ella conquiste, gobierne mi vida, llevarla adelante, ser un representante suyo, de la verdad me refiero, si yo tengo esa disposición, cuando yo me ponga a meditar, me conectaré con ese universo que defiende la verdad, que vive en ella, pero a la vez también tendré que ver y que tratar la oscuridad que todavía me está limitando para poder llegar de mejor manera con esa luz. Entonces, naturalmente tengo que pasar por enfrentar mi creación. Entonces, dentro de ese mundo astral, a mí no me pertenece el mundo astral, pero sí tengo muchas pertenencias en él, porque estoy aferrado a muchas cosas del mundo, no solo en lo material, sino también a nivel sentimental, a nivel estructural, mental. Estoy aferrado a muchas cosas, las cuales guardo en ese lugar bajo inferior, porque estoy apegado, lo siento como una posesión. Me siento el dueño, el propietario, y quiero administrarlo, y son como las riquezas en mi forma material, o más cercana a lo material, y todo eso cobra una vida, porque yo tengo intención de cuidarlo, y aquello que cuido tiene la intención también y la inteligencia para procurar que yo lo cuide, para estimularme a hacerlo, ¿no? Entonces, ustedes se dieron cuenta que pensamos a veces, no conviene que arriesgue tal o cual cosa, porque con lo que me costó, con el esfuerzo para poder tenerlo, es decir, son especulaciones mentales que tienen que ver con un ida y vuelta con la posesión. Entonces yo le otorgué una vida, le otorgo una inteligencia, le otorgo pensamiento, le otorgo emoción, sentimientos a eso que muchas veces siquiera es algo inerte, o está en la propia imaginación, pero le doy mucho valor, ¿no?
Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que le da mucho valor a la hora de hacer un trabajo porque estuvieron 15 años estudiando para poder hacer eso. Entonces, la persona que yo voy a atender con su necesidad, le cobro lo que a mí, el esfuerzo que yo considero que a mí me costó. Entonces, yo le puse un valor que tuvo un esfuerzo, pero yo lo hice para poder cobrarlo o lo hice porque quería ayudar. Bueno, no importa. Este hecho y esta acción, por ejemplo, puse ese ejemplo porque sé que es muy común, esa acción, ese acto, tiene que ver con el egoísmo, con el apego, con no hacerse cargo de los esfuerzos, de las deudas, de lo que uno ha conquistado y conseguido, de entender que nada es de uno y que pasan por las manos de uno muchas cosas de este mundo y de fuera de este mundo, que tan solo tenemos que saber administrar de una manera justa y no querer poseerlas para de alguna manera, aparte de querer poseerlas y no dejar que circulen, que se muevan, también estamos queriendo administrarla egoístamente y ponerle un precio que nunca nadie nos lo había puesto a nosotros y entonces ponérselo para las otras personas. Bueno, ese egoísmos, esas formas alimentan y sostienen el bajo astral. A ver, ¿por qué existe el bajo astral? Porque hay muchas personas que se mueven en el mundo siguiendo los impulsos egoístas. Entonces, tiene que haber un lugar donde eso tenga vida. Y el bajo astral tiene fuerza desde la oscuridad y tiene una vida gracias a las personas que lo mantienen con vida, ¿no? Es decir, cuando uno no le presta atención y uno se identifica con el ego y lo acepta y se presenta ante el mundo diciendo, bueno, así soy yo, si les gusta bien y si no, no importa. Es decir, como que lo reconozco, lo justifico, no lo combato, no lo entiendo. No es combatir un enemigo yendo con las armas, sino que es con inteligencia, ¿no? Con amor. Esto que yo les comentaba hace un momento. Cuando uno deja de temer y ama, uno abraza con amor. Cuando uno abraza con amor, y yo les conté que es mi experiencia, cuando uno abraza con amor, no importa el demonio que sea, no se puede liberar, que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo, ¿no? Entonces, a ver, yo no abrazo el mal, que es el demonio. Yo no amo al demonio por lo que es. Amo a mi hermano y le hablé de que lo que es está mal. Entonces, sepamos diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo puedo yo amar a un abusador, a un violador, a una persona malvada? Es amar a la persona, no su acción. Entonces, todos somos la imagen y semejanza del Creador, no importa lo que estemos haciendo por fuera. Entonces, si no llevamos el amor a la esencia pura que hay dentro de cada uno de nosotros, porque nos juzgamos o nos dejamos llevar por lo que vemos fuera, estamos como cerrándole una puerta a ese camino amoroso que puede transitar. Ese camino amoroso para él puede ser que comience a partir de que nosotros, que en este momento estamos cercanos a su vida, le abrimos una puerta. Es decir, podemos entrar en contacto con el amor, pero los que están pensando que todo le corresponde a Dios y nada me corresponde a mí, bueno, uno se equivoca. Yo digo todo esto porque lo pasé y no solamente en esta vida, ¿no? Un comentario, es decir, estamos escuchando nosotros acá un poco entrecortado, entendemos que está saliendo bien la conexión y no tenemos ninguna referencia de que no salga de esa manera. Por ahí, alguna pregunta que podemos llegar a formular, bueno, por ahí tenemos algún inconveniente, pero creemos que hasta ahora no ha sucedido. Daniel, acá hay un planteo, una pregunta que dice así: ¿cómo nos pueden afectar las ondas electromagnéticas? ¿Qué se puede hacer? Yo he escuchado, esta es la pregunta concreta de Fernando,
y como que está saturado todo con ondas y que influyen en las personas. ¿Esto es así? Que los semejantes se atraen no se refiere solamente a los seres humanos, es decir, todo en el universo semejante se atrae, porque buscan de sumar fuerzas siempre. Entonces, un átomo que tiene determinadas cargas eléctricas, determinado propósito, determinado ritmo, velocidad, dimensión, masa, atrae a semejantes que van formando de a poco moléculas y con el tiempo terminarán dándole forma, si ese es su destino, a un objeto material, por ejemplo, por decir un átomo, pero no importa que si somos humanos o los humanos en contacto con el universo o con la tecnología y lo que pueda estar irradiando. Es decir, si nosotros estamos en equilibrio, por eso iba de esto de que los semejantes se atraen. Si yo estoy en sintonía equilibrada con el universo, lo que se está irradiando que no está en sintonía conmigo, a mí no me va a afectar. Claro. Tiene que ver con lo que a veces he dicho, hoy estamos con esta pandemia que es mucho más grave que una gripe común, pero yo lo he dicho, pasa de hecho, hay 10 personas dentro de un ascensor y alguien que tiene un resfrío estornuda dentro del ascensor, vuela en el aire, hay partículas que están llevando ese virus tal vez que a él lo toca, ¿no? Pero no todas las personas salen resfriadas, es decir, hay personas que tienen la defensa y que no se ven afectadas por eso. Entonces, así como puede ser por un resfrío, como puede ser por esta misma pandemia que afecta al mundo, hay personas que no les llega y no les afecta, y hay personas que no les afectan las energías que de alguna manera puedan desarmonizar o puedan llegar a afectar a otros en sus centros energéticos, en su equilibrio interior. Si conseguimos un equilibrio por un esfuerzo personal, ¿no? Es decir, a ver, si voy caminando por la cuerda floja, pero luego de haber practicado y trabajado mucho, con el equilibrio que pude conseguir, con la autosuperación, no me va a tirar cualquier viento. Pero si me van llevando de la mano por ese camino, es decir, constantemente me estoy apoyando o dependo de otros para poder transitarlo, yo a lo mejor creo la falsa creencia de que yo encontré el equilibrio y puedo transitar, pero en realidad estoy siendo sostenido, estoy siendo apoyado, ¿no? Y si me sueltan, entonces me puede afectar todo esto. Si yo voy por la vida teniendo mis bases en claro, mis principios, voy desarrollando mi conciencia, nunca hablo de ser perfecto, sino que me estoy encaminando para ir superando mis limitaciones, buscando cada vez estar más cerca de la luz, incorporándola más a mi vida y por ende también quitando oscuridad, que es el espacio que ocupa esa luz. Es decir, voy comenzando a tener más claridad de muchas cosas que antes estaban en la oscuridad. Esto me hace fuerte ante las ondas que puedan llegar a la vida de una, ¿no? Entonces, está habiendo cambios planetarios, está habiendo cambio en la frecuencia de las ondas. Ese cambio tiene que afectar de una o de otra manera a toda la vida que evoluciona dentro del planeta, el que está teniendo o sufriendo o pasando por este tiempo de cambio. Las personas que están en sintonía con el cambio y con la evolución lo pasarán de mucha mejor manera que aquellas personas que están colaborando con la desarmonía, que viven en sintonía con el dolor, con el egoísmo. Todo eso les hará mucho más daño, ¿no? Entonces, hay energías que están acelerando los procesos. Hablábamos en otros momentos de una entidad
espiritual que se la conoce como el avatar de síntesis. El avatar de síntesis está sintetizando, valga la redundancia, muchos procesos que vienen realizándose desde hace muchísimo tiempo, y él los está sintetizando para que podamos llegar a vivir esas experiencias de síntesis, de conexión con lo esencial en un corto lapso de tiempo. Pero no cualquiera tolera esta experiencia. Entonces, esa aceleración a todos les llega, pero aquel que está esforzándose con más o menos entrega para ascender, sentirá que un viento cálido lo empuja hacia arriba y le ayuda en ese ascenso. Aquella persona que se deja estar o va en caída libre porque piensa que vivir la vida es disfrutar de cada momento sin analizar el futuro y lo que estoy construyendo y el origen del que vengo y lo que debo de aprender de mis experiencias, también se acelera ese proceso de caída, ¿no? Entonces, estamos en esos tiempos en los que hay una fuerza aceleradora, y dependerá de lo que estamos haciendo, de nuestro compromiso con el conocimiento, con la vida egoísta o con la vida universal. Dependerá de nosotros hacia dónde nos llevan esas fuerzas. Pero no nos puede afectar ninguna energía que a lo mejor pueda llevar a un desalineo a alguien que no está atento. No nos puede afectar si tenemos la atención constantemente en los objetivos que debemos de alcanzar, en nuestras conquistas y en constantemente regirnos por todo lo que vamos aprendiendo que está bien. Entonces, no es que leer lo que dice la Escritura, no es escuchar al iluminado lo que nos puede decir, sino que es entender lo que dice la Escritura, entender lo que puede decir el iluminado, reconocer la verdad en alguno de ellos o en ambos, en la parte que podamos rescatar, y poner en práctica y llevar a la práctica en lo posible instantáneamente. Es decir, en la primera experiencia que tenga para vivir, a partir de ese momento tengo que tomar en cuenta esto y no borrarlo jamás. Es decir, todo lo bueno que aprendí siempre tengo que llevarlo delante mío, es decir, siempre tiene que estar en mis manos para poder ser llevado a la práctica. No es algo que tan solo porque lo aprendí se trata de pasar el examen, no es pasar el examen para sacarse una buena nota. Es decir, la paz no la tenemos por la buena nota, ¿no? La paz la tenemos porque entendimos lo que tenemos que hacer. Entonces, llega mucha más paz a nuestra vida cuando lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, lo hacemos como Dios manda, es decir, estamos buscando de compartir lo que la vida nos dio en un momento con los demás, con el que necesita. Con esa situación vamos a sentir mucho más paz que con una buena nota. Entonces, si buscamos de llevarlo adelante, esa paz, ese equilibrio, nos pondrá en sintonía con la paz universal, con el equilibrio universal, con el avatar de síntesis, con el espíritu de la paz, es decir, con la divinidad toda, y de esa manera tendremos protección. La protección no se trata de cuidar tan solo lo físico y evitar los dolores. Siempre yo tendré que poner, porque es el ejemplo, a Jesús, ¿no? No importa que sea el propio amor de Dios, no pudo evitar los clavos, los latigazos, los vituperios, es decir, la incomprensión de las personas. Él nunca hizo nada para generar eso en las personas. Lo que pasa que sucede que cuando uno busca de llevar luz, a ver, entendamos nosotros que si queremos seguir ese camino, ¿por qué nos va a pasar distinto, no? Que es lo que dijo él. Si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Entonces, si yo intento de llevar luz, ¿por qué voy a pensar que todo mi camino va a ser de luz y solo me voy a encontrar con ángeles si estoy en un mundo en donde es difícil encontrarse con alguien que esté tratando de salir adelante de sus limitaciones? La mayor parte de la gente está criticando el mal que hacen los otros en lugar de buscar de superar su propia generación de mal desde su egoísmo, ¿no?
Entonces, Jesús no pudo evitar el dolor. El amor no puede evitar el dolor de tener que estar en este mundo tan plagado de injusticia llevada adelante por muchas personas que dicen estar esperando o hasta defendiendo el amor, ¿no? Entonces, todos podemos decir que somos imagen y semejanza del Creador, pero cuando el Creador nos observa, no lo ve como una realidad en la mayoría de nosotros. Es decir, es un ideal, o es un sueño que tenemos, o es una creencia, pero no es un hecho concreto. Sería un hecho concreto, o estaría más cerca de ser concreto, si empezamos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Jesús no dio toda la lección el primer día de encontrarse con sus discípulos. Día a día les iba dando enseñanza. Día a día iban comprendiendo. Día a día iban llevando a la práctica y haciendo sus experiencias. Y eso se iba sumando con lo nuevo. Entonces, así es la vida, día a día, momento a momento. No es poner en práctica todo lo que alguien dice. Es poner en práctica lo que mi inteligencia me dice que es factible, que es posible, que es propio. Entonces eso hago, y entonces sigo mi inteligencia y de esa manera la voy iluminando a la medida que empiezo a pensar, a sentir y a accionar en función de objetivos más elevados. Si yo me dejo llevar por la mente inferior, por los propósitos materiales, por mis creencias, es decir, por mi falta de experiencia personal, que me aferro a las cosas que quiero creer y soñar que pueden ser, bueno, yo puede que sueñe con ganar la lotería, pero de ahí a que se convierta en una realidad, obviamente que se necesita de recorrer todo un camino que de todas maneras es como muy azaroso. Entonces no puedo dar por cierto lo que no he vivido y experimentado. Si me llevo en mi vida por lo que conozco, por lo que sé, por lo que voy aprendiendo, todo eso me va fortaleciendo para crear defensas, para que se creen en mí las defensas, para todas las energías que vengan de fuera que puedan llegar a dañar o afectar el equilibrio que voy conquistando día a día, ¿no? Es decir, esos vientos que pueden soplar en esa cuerda que a veces se la siente muy floja, comienzan a aplacarse. Es decir, comenzamos a tener control, si se quiere, un poco de la naturaleza interior, y de esa manera estamos más en armonía con la naturaleza exterior. Daniel, si puede ser, vamos a hacer una pregunta y luego vamos a hacer una pequeña pausa con la musicalización que haríamos. Vamos a coordinar con Sebastián, pero bueno, hay una pregunta que se ha hecho y dice así, para después de la pausa. Con mucho respeto, dice, ¿cómo se acuerda Daniel de sus vidas pasadas? ¿Cómo se lo manifestó Jesús? No quiero lastimar a nadie, dice. Por mi pregunta, por favor. Es decir, muy respetuoso el planteo. Un poco lo ha expresado, pero bueno, es una inquietud de aquel que lo está manifestando. Si está Sebastián, estamos de acuerdo y haríamos una pausa musical y cuando volvamos lo repito a la pregunta y volvemos enseguida. Perfecto. The hardest thing is falling. You don't know where you'll land. Your mind will tell you anything, and you won't understand. You're letting go of what you knew and falling into space, falling into emptiness. That's the way of grace. Hold on to nothing that you knew. Let go of
everything you do. The freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just a calling. That's all you need to know. The hardest thing is falling. You don't know if you'll land. Your mind will run in circles and you won't understand. You're letting go of everyone and everything you knew. There's nothing you can do or say. The only way is through. Hold on to nothing that you knew. Let go of everything you do. The freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just a calling. That's all you need to know. Freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just your calling. That's all you need to know. Ritmos acelerados. Entonces, a mí se me hacía todo tan claro eso que todo se daba para que no haya discusión al respecto del tema, ni ningún pensamiento que estuviese fuera de esa experiencia, ¿no? Entonces fue todo como muy concentrado. Esto lo recordé así. Y fueron muchas vidas en las cuales fui viendo, muchos momentos, pasajes, ¿no?, de esas vidas, pero me puse en sintonía con esos tiempos y muchas, como digo, se abrían puertas y entonces aparecían otras experiencias, pero no se sucedía en la película que se proyectaba y entonces yo tenía que dejar de perseguir o de buscar refrescar mis recuerdos de aquel momento porque aparecían otras cosas que se proyectaban con las que me tenía que identificar, ¿no? Y esto me pasaba constantemente, experiencia tras otra. Todo así se sucedía constantemente, encadenado. No hubo un momento de descanso, de espacio. Y bueno, después de eso yo bajé de la montaña y empecé a vivir experiencias como paranormales, digamos así, que con seres que nunca en mi vida imaginé que existían, es decir, se presentaban físicamente. Y bueno, y después ya en meditación me sucedió, porque busqué de hacer silencio, buscaba ya serenar mi mente y eso, y bueno, en una de esas experiencias el padre, es decir, ese un anciano, una barba blanca y pelos blancos muy largos, lacios, con un bastón en su mano, me dijo que venía a la Tierra con un propósito, me habló de lo que se esperaba de mí, me dijo que tenía un grado de conciencia que yo nunca en mi vida había escuchado, y
y que tenía que volver al mundo, que era de alguna manera, me estaba hablando de ese despertar, ¿no? Y entonces eso era en los Himalayas, en otra forma sutil, no en esta física. Y cuando él me apoya su mano en la espalda y me empuja un poco a salir de la montaña y a caminar, que estaba nevado, yo camino hasta el borde y veo abajo, es decir, toda la vida del mundo concentrada en como una cúpula de energía azul, ¿no? Y todos los sonidos venían de ahí. Y yo tenía que volver, él me decía, al mundo, ahí. Y, bueno, de hecho, cuando salí de la meditación, otra vez estaba en mi cuerpo y en donde estaba físicamente. A los pocos días de esa experiencia, que bueno, ni les cuento la mente mía cómo iba y venía con los pensamientos y con los recuerdos y con cuestionamientos y las estructuras, a veces queriendo combatir eso porque no era algo real o comprobable. Entonces, en esas idas y vueltas, en otra meditación, ahí sí, me aparezco, abro los ojos, cierro los ojos en la meditación, en donde estaba, y cuando abro los ojos estaba en el desierto. Entonces empecé a mirar alrededor, arena por todos lados, y dunas, desniveles así de la arena que limitaban también la visión en la distancia para algunos lugares. Bueno, ahí sentí en un momento como de mi lado derecho que alguien me hablaba, y cuando doy vuelta a mi cabeza, ahí sí lo vi por primera vez en esta vida a Jesús. Y cuando lo vi me dio mucha alegría, y ahí cuando lo observo, es decir, el primer impulso me dio ganas de correr a abrazarlo, pero era realmente el abrazo de alguien que uno no veía hace mucho, no era el abrazo de ir a adorar a alguien, de besar los pies, nada de eso, sino que era un hermano que no veía hace mucho, era la sensación. Y en medio de este impulso que casi me lleva a dirigirme a donde estaba él, ahí le presto atención y sentí que me seguía hablando, pero él no movía la boca, me miraba y sentía con claridad en mi cabeza las cosas que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo estaba en sintonía con lo que me había dicho el padre unos días antes. Y entonces cuando termina de decirme todo lo que me dice, yo no me parece que no puede ser real lo que él me está diciendo. Y entonces yo dejé de mirarlo a él y me miré a mí. Me miré físicamente y como buscando de mirar hacia adentro mío si yo sentía orgullo, porque a mí me pareció que era mi orgullo el que me estaba haciendo ver que yo tenía una misión, una tarea que no podía ser real, porque nunca estudié, nunca me interesó lo espiritual, ¿qué tarea voy a tener yo que cumplir para poder ayudar a alguien? Si no puedo siquiera sobrellevar mis propias emociones, ¿no? Yo me cuestionaba. Pero cuando me comparé con las demás personas, me vi igual a todos los demás, nada especial, nada excepcional, nada distinto. Entonces dije, orgullo no siento, yo pensando que era mi orgullo el que había creado a Jesús del desierto y todo. Y entonces en un momento que estaba entendiendo que no me afectaba el orgullo por lo que me estaba diciendo, siento que me habla de vuelta. Cuando me habla otra vez, siento esa voz del lado derecho, miro hacia donde estaba él, era él que seguía ahí, pero ya no estaba solo, había como 20, 30 seres más detrás de él, con unas ropas de unos colores pero indescriptibles, lo luminoso de esas vestimentas, ¿no? Pero unos colores muy llamativos, todos, excepto él. Él estaba de blanco adelante de todos. Y todos me miraban mientras él me hablaba, y cuando él me hablaba en ese momento, ahí sí yo noté que movía la boca, ya me hablaba como si fuéramos personas comunes, y él me volvió a decir lo mismo, y esta vez me lo dice sonriendo, me dice sí, se ríe, y me dice ve, y bueno, que cumpla con mi tarea, con lo que él me había dicho, que bueno, son cosas personales íntimas, pero que cumpla con esto, que es lo que el padre me había dicho en otras palabras. Entonces yo dije, bueno, si Jesús lo dice, él es el maestro y él sabe por qué lo dice, porque en realidad
yo no me creía capaz de poder cumplir con lo que se me pedía porque nunca tuve preparación. Imagínense, yo estaba sabiendo que tenía que dar un mensaje, pero jamás en mi vida había leído. Entonces digo yo, ¿qué mensaje voy a dar si yo nunca leí? Porque pensaba humanamente que para dar un mensaje tenía que tener el conocimiento, la información adquirida, ¿no? Entonces no tenía nada de eso. Así que yo no me sentía capacitado para poder hacerlo. Y si me guiaba por esto, me negaba. Pero entonces pensé, digo, bueno, si Jesús lo dice, él sabe por qué. Y de hecho ahí salí en la meditación. Bueno, toda esta pequeña historia, perdón por lo largo, pero tiene que ver con que ese es el primer momento en que lo veo en esta vida a Jesús. Después resultó que ya lo conocía de otros tiempos, pero por eso era esa sensación de querer abrazarlo y que hacía mucho que no lo veía, ¿no? Pero son cosas que empiezan a llegar del espíritu. Fui recordando haber estado en otros tiempos de la historia difundiendo esto y bueno, por ahí algún personaje por ahí de la historia. Nada, compartiendo lo que hoy sigo tratando de compartir, que tiene que ver con la experiencia personal. La pregunta era cómo tal vez él me lo hizo saber, pero no es que me lo hizo saber él, sino que yo lo recordé y lo que él me recordó es a que venía. Y por mucho tiempo no entendí, no pude ver, yo tenía temor de pecar por soberbio, de creerme alguien que tenía una labor y que eso me hacía distinto a los demás, y entonces yo no quería pensar en esa parte, sino que lo que entendí es que conforme a lo que me había dicho el Padre, si yo quería llevar todo lo que él me dijo que tenía que llevar, lo único que impedía que eso se concretara estaba en mí, y eran mis egos, mis limitaciones, esto de creer que no tenía conocimiento, de saber que yo amaba a una persona y no al resto, es decir, una cantidad de limitaciones mundanas que tenía un objetivo de prosperar materialmente en el mundo, llevando una empresa adelante. O sea, esas cosas que me di cuenta que estaban un poco relacionadas con las limitaciones, ¿no? Entonces, ir quitando esas limitaciones me fue ayudando a entrar en sintonía con muchas cosas que en ese momento se me dijo. Entonces, en un primer momento me lo dijeron y después lo fui tomando en conciencia cuando lo alcancé. Y bueno, de todas maneras, igual cuando lo alcancé, viví cosas mucho más allá todavía de todo eso, ¿no? Que tiene que ver con el origen de las formas y hasta de la misma esencia. Eran cosas que a veces a uno lo afecta mucho emocionalmente cuando está viviendo esa experiencia. No, a mí no me afectaba viviendo la experiencia, sino cuando salía. Entonces, la verdad que volver del universo a la limitación de la forma física era algo como bastante doloroso, ¿no? Entonces, como que uno siente un amor tan grande y una liberación, y volver a estar limitado y la incomprensión, y no tenía con quién compartir nada de todo esto, y donde quiera que iba a hablar algo que lo insinuaba, me trataban de loco, constantemente cuestionando lo que estaba diciendo por escrituras que personas leían, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo así en mi realidad. Y por ahí soy cuestionado porque alguien leyó un libro que en el libro dice otra cosa. Pero, bueno, no tengo que confrontar con nadie, sino que trato de llevar mi experiencia. Y trato, por eso hago largas las respuestas, en lo posible que quede o llegue con la mayor claridad. Cada uno sabe qué es lo que toma, si lo acepta, si no, si busca de profundizar en ello, pero yo trato de llevarlo con
claridad. Y la única manera entendí que podía llevarlo con claridad era recordando ser parte de todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno lo vive, uno trata, lo que pasa a hacer es relatar lo que está viviendo. Cuando uno no lo vive, uno tiene que acudir a su memoria o a tener alguna formación intelectual, en donde uno tomó conocimiento y utilizando su inteligencia le dio alguna forma para construir un mensaje. Pero entonces, el mensaje no es mío, sino que lo mío se trata de compartir mi experiencia de cómo en parte uno llega a conocer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y cuáles son las cosas que nos limitan para poder llegar a esto, ¿no? Es decir, esto de recordar vidas para mí funcionó así. Yo, de hecho, cuando viví la experiencia, jamás en mi vida, y por mucho tiempo más después de eso, recién escuché la palabra reencarnación, que ni sabía lo que significaba. Es decir, fui una persona ignorante de esos conocimientos que vivió una experiencia de esa realidad. Y entonces no lo contaminé con mi intelecto porque no me puse a cuestionarlo ni a compararlo con la escritura de ningún libro, ¿no? Entonces en algún momento, compartiendo con otras personas experiencias que hablaban de estos temas, es que surgió esto de la reencarnación. Y ahí, es decir, empecé a entender lo que me pasaba en función de cómo me lo explicaban otras personas, pero no es que lo entendiera yo por mi propia conciencia, ¿no? Con el tiempo sí lo fui recordando. Yo he comentado que esto me pasó acá en Argentina, en las sierras de Córdoba, ¿no? En ese momento, en las sierras de Córdoba y muy cerca de donde yo estaba viviendo, hubo toda una serie de acontecimientos de fenómeno ovni y estaba ahí muy, muy cerca de mi casa y fue se concordó en los tiempos del despertar con todo eso. Entonces pude tener contacto también con esa realidad, pero yo lo tomaba con mucha naturalidad porque la verdad que me entregué de lleno a todo eso, porque o sea, atrapó mi vida, ¿no? Y también quería marcar esto porque me pude encontrar con personas con las que podía compartir esos temas que estaban vinculadas a este otro más cercano a lo fenomenológico hacia los ovnis, y muchas personas que iban desde una búsqueda espiritual y que lo relacionaban o vinculaban, ¿no? Estas apariciones ovnis que eran diarias, es decir, cualquier persona con la que uno hablaba en aquel lugar había visto ovni. Algunos le daban trascendencia, otros lo veían como una luz que pasó, que aparece, que desaparece, y hay otras personas que entendían que había un mensaje espiritual de todo esto. Había personas que se contactaban directamente y que canalizaban mensajes que venían a veces de los extraterrestres, bueno, de Dios, en sus diversas formas o a través de alguno de sus hijos. Y entonces como que yo me puse un poquito más en contacto con ellos y un poquito de alivio traía, porque al menos si estaba loco, no era un loco solo, había otros. Y después también empecé otra vez con esto del pensamiento de la propia locura de uno, porque como que yo veía las cosas, tenía la capacidad de verlas más allá de lo que me estaban hablando. Entonces empecé a notar que mucho de lo que se hablaba era en función de que, esto que siempre repito, ¿no? Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender, y muchas de las cosas que se hablaban con conocimiento limitado, porque no eran experiencias personales, sino que eran heredadas o transmitidas desde un mensaje, a través de un mensaje, y entonces yo por ahí veía el alcance, veía mucho más allá de todo eso, y entonces seguía con esto de que yo no quería pasar por soberbio y creer que estoy por encima de lo que dijo un ser de los cielos o de lo que dice otra persona. El alcance veía mucho más allá de todo eso, y entonces seguía con esto de que yo no quería pasar por soberbio. Me escucho a mí mismo por encima de lo que dijo. ¿Se me escucha bien? Los cielos o de lo que dice otra persona. Pero sale como 2 veces, digamos.
Ah, sí, yo estoy escuchando el rebote de mi voz, perdón Sí. a los teleoyentes. Por ahí, Este, por ahí si no saliera bien, Daniel, hacemos la pausa ahora y hablábamos de seguimos. hablábamos de la reencarnación y de repente comencé a escucharme. Sí, sí, sí. Hacemos, Enzo, hacemos la pausa y a ver si podemos mejorar eso y haríamos la pausa musical. Si Sebastián nos está escuchando. Demorarme o tomar de manera tranquila o abandonar o dejar de lado todo eso, ¿no? Como que tenía un compromiso como histórico, así yo lo sentía. Entonces tengo que cumplir con ese propósito a alcanzar. Yo no sabía cómo iba a ser para difundir y para comunicar, pero
no me daba cuenta en ese momento que tenía que ver con lo que recordaba de las vidas pasadas y con entrar en sintonía con todo eso. Es decir, a ver, para que se hagan una idea más gráfica, cada una de esos fragmentos de recuerdo de alguna vida fueron como puntos de anclaje para poder reconectar mi memoria o mi conciencia con esa vida. Entonces, eso abrió el conocimiento y el recuerdo a la vida esa en aquel momento, y a su vez también me puso en contacto con la memoria de la experiencia del haber tomado conciencia en contacto directo con eso que estaba expresando. No eran, es decir, nunca en mi vida fueron cosas habladas de libros, ¿va? En definitiva. Es decir, siempre fue una experiencia personal, ¿no? Entonces, en esta vida empecé a recapitular cosas. Por ejemplo, estando en meditación y haciendo el OM, con los ojos cerrados, de estar, cuando uno cierra los ojos, nada, oscuridad, y haciendo el OM y estando atento a ese OM, en esa oscuridad empezó a aparecer el cielo. Es decir, en el cielo empezaron a aparecer las estrellas, empezaron a sumarse otras voces que yo sabía que eran ángeles, y entonces toda una emoción de como ser parte de todo eso y que se sumara o uno se pudiese sumar. Todo eso en mí iba dándome más fuerza para tomar un compromiso cada vez mayor con ese objetivo que era llegar a cumplir con esa voluntad del Padre para la que yo me había comprometido. Entonces, no fue que eligió a alguien al azar, sino que era quien tenía que hacerlo, ¿no? En ese caso, con esta labor, era mía, y tenía que abocarme a tomar conciencia y a prepararme para poder cumplir con mi labor. Entonces, bueno, fui buscando por el mundo cómo poder llevarlo, adelante, y bueno, me fui encontrando con muchas diferencias, con pensamientos de otras personas, con muchas limitaciones, y yo cuestionaba mi propia experiencia por lo que otras personas decían. Entonces decía, no, pero Jesús nunca dijo eso, o a mí me dijo un comandante tal o cual cosa, y entonces yo me cuestionaba, pero ¿seré yo el equivocado? ¿Cómo yo voy a ir o a ver distinto a como dijo un ser celestial? Bueno, un poco demasiado de película todo eso, pero para mí era una realidad, y era una realidad con la que vivía constantemente. Y a ver, para algunos tal vez parezca lindo, pero para mí era un dolor, un sufrimiento constante. Constantemente chocaba, o vivía o convivía con la muerte de mis sueños, de mis ambiciones humanas, ¿no? Entonces era dolor, era llantos. No, jamás en mi vida nada de eso me llevó siquiera a pensar en abandonarlo. Eso jamás pasó por mi mente, nunca, jamás tocó mi corazón. Pero de todas maneras era la realidad, porque en definitiva en el trabajo, con la pareja, con mis padres, con la familia, con amigos, era constantemente para mí crisis, porque era empezar a manejar esas relaciones de una manera distinta, empezar a renunciar a algunas de ellas, porque sabía que no podía llevarlas adelante por ese camino que tenía que transitar, no iban en sintonía. Entonces había cosas que había que cambiar, que modificar, que de la oscuridad podía sacar luz y seguir avanzando, pero había cosas que no eran más que formas oscuras, de la cual no podía extraer más que algún conocimiento que me fortaleciera, pero que tenía que destruirlas como existentes en mi vida, que me vinculaban con esa oscuridad, ¿no? Entonces eran constantemente trabajos, batallas. Cuento otra experiencia, y acá ya lo dejamos, pero a lo mejor para que se hagan una idea, en un momento estaba también en mi casa, allá, como digo, en las sierras de Córdoba, en esos tiempos,
teniendo que resolver uno de estos problemas por los que estaba pasando y teniendo que tomar una decisión de que si era sí o no ante lo que tenía que hacer, y no me decidía, porque si decidía hacer lo que el espíritu me decía, iba a sacrificar algo que yo quería y por lo cual había trabajado para conseguir. Entonces era una crisis interna que no me dejaba decidir. Yo sabía cuál era la decisión, pero no tenía la fuerza para poder hacerlo porque entraba en conflicto con a lo mejor los deseos más humanos míos y con los propósitos espirituales. Entonces había esa crisis interior. Y en el momento de estar haciendo ese análisis y tratar de profundizar y de serenarme y no lo conseguía, yo estaba parado y recuerdo que sentí, no fue concreto, pero en realidad sentí como que yo salté para atrás, ¿no? De un paso hacia atrás, pero como un salto hacia atrás, y en ese momento que yo doy un salto hacia atrás, veo que como de mi pecho salen dos figuras hacia adelante. Si yo fui hacia atrás y esto salta hacia adelante, y esas dos figuras quedan estáticas delante mío, mirándose una a la otra, y eran dos dragones pequeñitos, que uno era blanco y otro era negro, y se miraban el uno al otro. Y entonces cuando yo los observé, quedé un poco, entenderán, asombrado por la situación, pero tampoco le di esa trascendencia que uno le puede dar hoy. Ustedes tal vez cuando lo estén escuchando como algo que, bueno, o yo no estaba bien de la cabeza. Yo no, eso no me lo cuestioné, sino que solo lo observé, y lo observé por algún segundo, e inmediatamente volví a agarrar esa crisis que tenía de pensamiento. Pero cuando volví a agarrar el pensamiento para tomar la decisión que tenía que tomar, me resultó más fácil poder hacerlo, porque cuando yo dije que sí, que lo tenía que hacer, lo que debía hacer, que yo sabía, un dragón se tiró sobre el otro y adelante mío, y empezaron a batallar. Y entonces en ese batallar en el aire, que iban girando así en el aire, se formaba de a rato la figura del Tao, ¿no? Ese mitad blanco, mitad negro, y en la parte blanca un punto negro, en la parte negra un punto blanco, es decir, que haya luz siempre, un poco de oscuridad, un poco de luz. Todo esa realidad se convertía de a ratos en ese enfrentamiento de esos dragones delante mío, pero yo me di cuenta que tenía la seguridad, la fuerza, la tranquilidad, la claridad, para la voluntad para poder tomar la decisión. Y dije sí. Y cuando dije sí, se produjo ese enfrentamiento que duró también segundos, y el dragón blanco se comió al dragón negro. Y desaparecieron los dos. Y yo quedé con una serenidad y una tranquilidad. Es decir, a mí se me hizo gráfico y concreto lo que nos pasa en el interior, ¿no? Esa dualidad que llevamos y que nos cuesta tomar una decisión. Y ahí me di cuenta que en realidad se dividía en tres, en donde el que estaba observando era el justo, era el ser, y estaba observando los dilemas del ego, ¿no? Si hago, si no hago. Entonces, cuando yo separé el ser que soy del ego que estaba en crisis, me resultó más fácil tomar la decisión, porque el ego tenía que hacer lo que yo decidía. Yo decidí que sí, y entonces el dragón blanco se lo comió y se lo consumió. Esa experiencia, que me pasó en alguna otra oportunidad más después, me dejó a mí en claro esto que sucede dentro de cada uno de nosotros. No es solo de mi locura, sino que pasa en el interior. En donde no nos separamos, nos identificamos y tenemos parte con los dos, porque quisiéramos estar junto a Dios en el cielo con los ángeles en un mundo de paz, pero a la vez no quisiéramos perder tantas cosas que son de este mundo que estamos disfrutando, que nos costó esfuerzo, que queremos administrar, que nos hacen sentir superiores a los demás, donde nos ponemos a competir, nos exponemos. Es decir, tenemos esa dualidad en nuestro interior,
tenemos parcialidad porque nos interesan las dos cosas dependiendo de la situación, ¿no? Digo, yo lo veía así, cuando voy a la iglesia me pongo en santo, cuando salgo de la iglesia me pongo en pecador, y es lo que me conviene. Entonces pienso que Dios solo me ve dentro de la iglesia y en la calle no me ve. No, Dios me ve siempre. Entonces, si yo quiero poder ser visto por Dios, a ver, yo pensaba al revés. Yo pensaba en que no quería perturbar su paz acercándome a Él, reconociendo las imperfecciones en mí. Entonces, yo tengo que quitar todo eso para poder acercarme a Él. Si Él se acercó a mí por su infinito amor, pero yo no soy digno de estar ante Él si yo llevo pensamientos de deseo impuro. Entonces, tengo que trabajar con eso, y eso es siempre. Siempre estamos ante Dios. Es decir, Él nos está observando siempre, ¿no? Entonces, estas experiencias mías tenían que ver un poco con mi conciencia, que yo desconocí por bastante tiempo la dimensión que tenía, y también con la realidad del compromiso que tomé, que dije: a la oscuridad basta, a partir de hoy me entrego de lleno a la luz, y no importa las batallas cuando se presenten, de las fuerzas con las que tenga que tratar o confrontar, yo habré de ganar siempre, porque yo abrazo la luz y sé que es la única realidad eterna. La oscuridad es pasajera, entonces sabía que tenía que pasar pasajera por esas oscuridades, ¿no? Que abarcaban las crisis, los desequilibrios, los temores, y bueno, tantas cosas que se presentaban, la incomprensión, los malentendidos, mi falta de capacidad para poder expresar lo que sentía en mi corazón o veía con claridad porque no encontraba las palabras apropiadas. De hecho, eso pasa constantemente, ¿no? A veces uno tiene que estar explicando cosas que no hay palabras para explicar, porque son realidades que se viven cuando uno vive en ese mundo del cual queremos hablar o queremos tener claridad. Entonces, preguntarnos de este mundo material estructurado, cómo es un ángel o cómo es la vida en el sol, es incomprensible, ¿no? Entonces, cuesta encontrar palabras que uno pueda hablar y transmitir, porque hay cosas que hay que vivirlas, no se las conoce por palabras. O sea, a mí me sirvió para entender que no tengo que gastar palabras en tratar de convencer a las personas de lo que yo sé o de que las cosas son así como yo sé, sino que tengo que tratar de utilizar las palabras para ayudar a las personas a que se den cuenta que tienen que buscar hacer su experiencia para saber. No buscar lo que yo sé, sino buscar saber por experiencia. Entonces, desde mi experiencia, trato de lo posible de que sea evitado el dolor innecesario. Entonces, hay dolores que hay que vivir, de enfrentar la realidad, pero hay otros dolores innecesarios que son de vivir en el egoísmo y las consecuencias de todo esto. Yo escuchándome, Daniel, indudablemente todo lo que estás dándonos a nosotros es como para escucharlo, para encarar lo que estás diciendo y aquello que encarar aquello que sea claro para nosotros, es decir, encarando lo mejor que uno pueda de aquello que estás manifestando. Tenemos muchas preguntas. Una que nos hacen es muy concreta, que dice: ¿qué significa el OM? ¿Qué significa, Daniel, el significado del OM? Yo te he escuchado a lo largo de todo el desarrollo que has hecho, y realmente para estar aprendiendo o entendiendo de todo lo que estás diciendo, realmente es muy, pero muy fuerte o grande para poder escuchar y aquello que nos estás diciendo.
Otra cosa que nos han hecho, que tal vez no nos dé, pero tal vez podamos hacerlo, es una pregunta de Colombia que ha hecho Manuel, que puedo luego después decirlo dentro de un ratito, ¿sí? No sé si querrás decirlo, el de LOM, a ver si se puede. Sí, en realidad el LOM tiene muchos significados. ¿Por qué? Porque el LOM depende de la perfección de quien lo pronuncia, cumple distintas funciones. En el caso de los ángeles, la pronunciación del OM depende de la evolución de cada ángel, es que le permite concretar en algún grado más cercano al mundo material lo que son los ideales de Dios a través suyo, ¿no? Entonces, todos los ángeles manifestando el OM, aunque parezca que todos manifiestan lo mismo, es una vibración distinta. Entonces, cualquier objeto que nosotros podamos ver material está, al menos dentro de lo material, conformado por una cantidad innumerable de átomos. Esos átomos, aunque aparentemente por conformar un objeto sólido, parecen, que uno entiende, serían todos iguales, cada uno tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una carga, tiene una fuerza, que muchas veces a lo mejor les lleva a ir más allá que a otros, a unos, porque su fuerza es mayor, su propósito y verdaderamente su destino y para lo que fue proyectado. Entonces, los ángeles tienen la labor de sustanciar, de proveer de sustancia. El OM, que yo les hablaba hace un momento justamente, que los ángeles pronuncian para la creación, no se ha extinguido y seguirá siendo manifestado durante eones. ¿Por qué? Porque está evolucionando la forma, está evolucionando el espíritu a través de la forma. Por la evolución del espíritu, la forma tiene que ir evolucionando para estar siempre en condiciones de poder contener la forma a la esencia. Entonces, en la medida que la esencia evoluciona, la forma tiene que evolucionar para poder soportar las vibraciones más sutiles, hasta un punto en el cual la propia evolución de la esencia lleva a la forma a descomponerse. Y aún ese proceso de descomposición de la forma, que produce una cantidad de energía negativa muy importante, la descomposición de la forma, es producto de la manifestación del OM. Si lo pudieran escuchar, ¿no? con la clariaudiencia espiritual, aún desde esos planos, es un OM que parece ser que se inicia en una manifestación y que culmina, pero nunca sucede esto, porque ha empezado desde el origen y sigue pronunciando y va manifestándose y va a seguir manifestándose hasta el fin. Es decir, porque tiene que ver con la forma. Esto es, el compromiso de trabajo espiritual de la divinidad. No, Dios no se levanta un día con mal genio y nos trata mal y nos castiga y nos envía karmas. Otro día se levanta con buen ánimo y nos sonríe, al rato pierde el estribo y nos tira un rayo como hace Zeus. No es esas inestabilidades en el universo, ¿no? Hay un orden. Lo que pasa es que ese orden, así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. El ser humano tiene que, para poder llevar su vida adelante, tiene que 1/3 de su vida tiene que dedicarla al descanso. Es decir, hay un tiempo de descanso y hay un tiempo de trabajo. En el universo también es así, aunque es difícil de entender porque son eones, pero también tiene Dios un momento de descanso. Ese momento de descanso es cuando termina el día de trabajo. Ese día de trabajo para Dios son eones, es una eternidad, pero también lo tiene ese descanso. Y ese descanso es para juntar fuerza para iniciar un nuevo día. Y ese nuevo día será
un universo, una nueva forma más sutil, la evolución, ¿no? Entonces vamos cambiando. Al día siguiente, cuando nos levantamos de haber descansado, nos levantamos con el ánimo de llevar a la práctica lo que aprendimos el día anterior, o de continuar con esa labor de lo que tomamos, de lo que traíamos, ¿no? Entonces, así vamos evolucionando. Así como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El OM tiene distintos propósitos dependiendo de la forma en la que se lo manifiesta. Un individuo, cualquiera de nosotros, que empiece a manifestar el OM, bueno, a lo mejor lo leyó, es la O y la M, a lo mejor lo guiaron para manifestarlo y cómo se hace, cómo se empieza con la O tenuemente y va pronunciándose con más fuerza y va cerrando con la M y se deja ir en el tiempo. Bueno, no importa, en la medida que uno va evolucionando, va cambiando la vibración, la energía, la luz, el olor, es decir, todo lo que se manifiesta y lo que se genera a partir de su pronunciación, ¿no? Y es decir, cómo todo eso también repercute en nuestro organismo y en nuestro entorno. Pero, a ver, manifestarlo para las personas que lo manifiestan, el entendimiento es muy limitado del alcance que él tiene. Sin manifestarlo verbalmente, uno se suma a la manifestación en la medida que va entrando en sintonía de las leyes universales. Entonces uno se suma a esa manifestación sin darse cuenta, porque en realidad es uno, no con la boca, sino que con su acción, con su vida, que va dando el tono, va dando la nota, que va expresando ese OM. Ahí justo se había cortado. Daniel, vamos a hacer una pregunta, esta que decíamos de Colombia, y que la hacía Manuel ya de la semana pasada. Antes vamos a hacer un saludo a Sabina, a Pepi, que están desde Valencia, están escuchando. Es decir, hay de varios lugares, y bueno, saludamos a ellas y bueno, a otros amigos que están escuchándote. Es lindo nombrarlo. Sí. Y también, bueno, en esto que están escuchando de Colombia, a ver si puedo transmitirlo, esta pregunta que hacen así. ¿Será que en este nuevo despertar, la sangre crística en Anacromo, la que ya algunos seres están teniendo y se está reactivando, es decir, se está reactivando, están teniendo esta sangre crística que actualmente están preguntando hoy? Sí, lo que siempre venimos hablando son esas fuerzas universales que están buscando el volver al origen, pero de manera consciente, ¿no? Entonces, estas energías y esas fuerzas que bajan de los cielos están reactivando todo lo que tiene que ver con las formas más sutiles dentro de la forma física para la manifestación del ser. De todas maneras, el Cristo interno necesita tener y disponer de los cuerpos inferiores, ponerlos a su disposición. Es decir, para ponerlos a su disposición es que yo tengo que ejercer mi voluntad. Entonces, si yo ejerzo mi voluntad y tengo el propósito de poner a su disposición mis cuerpos más densos, ¿no? Es decir, los más conocidos, el mental, el emocional, el físico concreto. Si yo quiero poner a disposición esos cuerpos, tengo que empezar a trabajar a través de la atención para estar en sintonía con la voluntad del Cristo interno, que es la de llevar el amor, su amor, el amor del Padre a través de la vida por donde quiera que voy. Es decir, manifestar ese amor, esa luz
eterna a través de la mente, a través de las emociones, a través del cuerpo. Entonces, Él puede obrar ese milagro en nuestra vida de producir un cambio, de ayudarnos a ver a los ciegos, de ayudarnos a oír a los sordos, de caminar a los paralíticos, es decir, resucita muertos. Pero si nosotros nos entregamos en la fe y si estamos dispuestos a llevar adelante ese cambio, entonces nosotros activamos ese cambio o nos sumamos o permitimos que se active en nosotros en la medida que nosotros tomamos la decisión de seguirlo, pero es con un compromiso. Por eso pongo yo muchas veces el ejemplo de Jesús, porque es el ejemplo, pero les he dicho, cuando Él hablaba en las montañas y daba sermón, podía estar horas hablando y la gente mucha podía deleitarse con lo que decía, porque claro, escuchar las palabras del maestro llena el corazón, pero eso es por un momento, porque después la realidad está en que nosotros vivimos desde nuestro corazón aferrados a muchas cosas que son materiales, ¿no? Como decía Jesús también, el corazón a veces es una cueva de ladrones. Entonces, ¿quiénes lo acompañaban? ¿Quiénes lo seguían? Los apóstoles, es decir, los comprometidos. Entonces, tenemos que ser apóstoles, todos tenemos que ser apóstoles. Es una decisión personal, no nos obliga Dios, no nos obliga Jesús, pero tenemos que entenderlo nosotros. Para quienes lo entiendan así, es un compromiso de vida, es caminar siempre tras el maestro, junto a él, bajo su mirada. Entonces, por él, por nosotros, tenemos que, por Dios, por supuesto, tenemos que tomar ese compromiso. Entonces, esa sangre, si se va a activar, comprende todo esto. Es decir, no es tomar la parte linda y conveniente, mística de toda la experiencia y dejar de lado la parte material de nuestra vida, la cual no atendemos como corresponde, ¿no? Entonces, es el respeto por la vida toda, es la compasión que tenemos que sentir, que es difícil sentirla si no hay comprensión, es difícil tener la comprensión y alcanzar la compasión si no vivimos a través del amor. Y si tenemos toda esa claridad, tenemos la sabiduría para poder ver a través del amor, de la comprensión, de la compasión, estar dispuesto a hacer los sacrificios que hagan falta para poder llevar adelante ese amor y esa luz enfrentando la oscuridad que se presente. Enfrentar la oscuridad que se presente, siempre con amor estamos hablando, ¿no? Con comprensión, con compasión, con sabiduría. No estamos hablando de enfrentar de malas maneras a los golpes, las cosas que no toleramos y que no enfrentamos. El compromiso del amor, el compromiso con el Cristo, es un compromiso con el amor de Dios, es un compromiso con un amor propio. Entonces, ese amor de Dios está mucho más cerca de los seres humanos hoy y está activando entonces en muchas personas esa sangre que empieza a circular por el organismo. Y la magia, vuelvo a lo mismo, no es que la haga el amor de Dios sin nuestra participación o estando ajenos, sino que nosotros tenemos que ir reconociéndolo y tenemos que ir abriéndoles ese camino. Para abrir el camino hay que ir limpiándolo. Vieron que cuando Jesús entraba le ponían hojas de palma y él entró sobre un burro. Bueno, el burro significa la mente, es decir, él tiene domada la mente, marcha sobre ella, no lo lleva la mente donde ella quiere, ¿no? Entonces el camino está limpio, está preparado. Y tenemos que ir nosotros preparando el camino para que Él pueda transitar libremente. Si nosotros queremos en un momento de meditación pedirle al Cristo que nos ilumine, pero cuando salimos de la meditación o al día siguiente nos vamos a disfrutar de la vida descontrolada que solemos tener buscando sensaciones temporales,
no estamos ayudando, porque para dejar entrar al maestro a la casa hay que ordenarla. Entonces tenemos que nosotros hacer ese orden para que él pueda llegar. La presencia del amor de Dios en cercanía es real, pero esto va a mover, como dije antes, en un momento ya hace un rato, acelera procesos y dependiendo de lo que esté haciendo es hacia dónde me veo acelerado. Es decir, si voy en caída, también se acelerará ese proceso de caída, porque son energías aceleradoras, no tienen la intención de romper el libre albedrío, ¿no? Entonces acelera. Cuando llega esa fuerza aceleradora a la vida de alguien que todavía está aferrado a ese libre albedrío y dentro de su libre albedrío está decidiendo vivir su vida como él quiere, esto lo acelerará para vivir como él quiere. Pero si lo que él quiere tiene objetivos egoístas, se acelerará en ese proceso. Si lo que él quiere en su vida dentro de su libre albedrío es trascender esas limitaciones, se está esforzando por reconocerla, por enfrentarla, por asumir su responsabilidad, por aprender a través de cada una de esas experiencias, por tomar el compromiso que debe tomar para sostener lo aprendido, la luz conquistada para que guíe su camino, para poder también a su vez llevarlo a la vida de otras personas, compartiendo en compasión ese conocimiento, esa experiencia, esa luz. Si está haciendo esto, por supuesto que se acelerará también todo ese proceso y estará más cerca cada vez de llegar, si se quiere, a la vida del maestro, o que el maestro se pueda acercar a él porque está preparando el camino de esa manera. Pero quiero decir todo esto porque no es que la aparición de un maestro en la vida de alguien cambia esa vida precisamente para la luz o para bien. Y volvamos siempre al ejemplo de Jesús. A Jesús no le fue tan bien como nosotros creeríamos que tendría que irle. Entonces, ¿por qué las personas están pensando hoy, y hablan muchos de una segunda venida, que van a hacer algo distinto? Si no están siendo distintos a como eran. Entonces, claro, hoy no crucifican. Hoy inventaron otros tipos de formas de quitarle la vida a alguien o de torturarlo. Pero en definitiva, es el compromiso con la palabra. Esa falta de compromiso es lo que hace que vayamos en contra de la luz que nos quiere hacer ver lo que no queremos ver. Entonces, así es la luz de Dios. Nos lleva a ver todo lo que hay para ver. Entonces, no esperemos a estar ante Dios para entenderlo. Seamos nosotros humildes y reconozcámoslo, que tenemos que ver que en nosotros hay muchas cosas que nos apartan de la energía crística, de las energías divinas, porque tenemos ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos actos que llevamos adelante siguiendo los impulsos tal vez todavía animalizados de nuestras formas antiguas, y no los trascendemos. Vuelvo a aclarar esto. No es la magia de que nos va a cambiar la realidad si nosotros no estamos dispuestos a entender que esa realidad no es la que queremos, porque existe el libre albedrío. Entonces, si algo tiene el maestro es comprensión, aparte de compasión. Entonces, el maestro comprende que tenemos libre albedrío, y si tenemos libre albedrío, él no puede entrar en la vida de nadie a cambiarla, digamos, siguiendo un propósito personal suyo, sino que su propósito es que el amor un día llegue a la vida de todos. Pero para que llegue a la vida de todos, hablando es que se entenderá qué es lo que conviene en la vida, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos a las masas y a la sociedad que piensan que el bienestar está y pasa por un bolsillo abultado y todo lo que eso nos puede proporcionar, y puede ser que nos entretenga un tiempo y que estando tan entretenidos por todo eso que podemos tener, por lo que hay en el bolsillo, nos olvidemos de que es solo pasajero, porque el día que nos vayamos de este mundo,
solo nos vamos a llevar aquello que sea bien celestial, y el mayor bien celestial es el amor. Entonces, no se imaginan el gozo cuando un ser parte de este mundo a través de la muerte, para buscar su tiempo de descanso, el gozo que hay en el corazón de esa alma cuando ha estado siguiendo los impulsos de su espíritu. Y el dolor y el pesar que hay para tantos seres que parten de este mundo no habiendo asumido en la escuela las tareas que en ella tenían que llevar adelante. Entonces, hay tareas que llegan para que cada uno resolvamos. Queremos un mundo mejor, hay que construirlo. Queremos que quienes vienen detrás nuestro tengan un mundo mejor, hay que construirlo, hay que trabajar para que esto sea una realidad. Si nos vamos del mundo sin haber hecho nada de esto, hay un peso, ¿no? El alma tiene necesidades distintas cuando parte de este mundo, al lugar a donde va. Y acá es en donde tenemos que empezar a atender esas necesidades para tener. Entonces, si estamos tratando de llenar los graneros en el mundo, esto es lo que nos va a traer de vuelta. Si estamos en el mundo llenando los graneros en los cielos, esto es lo que va a permitir que no tengamos que volver. Y si volvemos será para compartir la riqueza espiritual con el que necesita. Pero no es la magia que la sangre obrará sin que nosotros estemos atentos o estando ajenos a todo esto. No es tan solo la presencia espiritual ni la sangre de Cristo en nosotros que obrará solo la magia, ¿no? Necesita de nuestra colaboración. Bueno, hay muchas preguntas, Daniel, que están quedando. Hay como algunas siempre. sí, como siempre. Por ahí, algunas nos pasaríamos bastante del horario. Queríamos comentarle que a las 20:30 está el programa por Instagram que hacen hoy a las 20:30, que es con Luz Propia, de Claudia de Brasi, que sería lindo, bueno, es una posibilidad de por ahí formular algunas de las preguntas que están para realizarse. Y el sábado próximo es de 18 a 20, como ha sido últimamente, con el programa que están haciendo desde la radio. Bueno, son programas especiales hoy, que lo hacen normalmente también los lunes, que se realiza ahora con una conexión especial. Es por amor por el programa es Amor por la Radio, con Diego y Chicho, así que los invitamos también a escuchar. Todo esto está en la agenda que se realiza en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que los invitamos a ingresar y a ver, bueno, a compartir estos programas, estas inquietudes, a realizar, a formular preguntas. Hay algunas acá, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, hay un montón. Iba a buscar una que tiene que ver con las... A ver. No las encuentro. Yo voy sumando, bueno, karma. Voy sumando karma porque tengo cada vez más deuda de respuesta. Quedan pendientes. Quedan pendientes. Pero bueno, también se van realizando muchas de las preguntas y por ahí se unen, como decimos siempre, las contestaciones se aclaran a varias de las preguntas que se realizan. Bueno, queremos saludar a Sebastián, que está en los controles, toda la parte técnica que hace Adriana, que hace Claudia, y bueno, siempre con Enzo, que está haciendo también todo lo posible para que salga al aire. A Guillo, que no lo hemos saludado últimamente, lo saludamos ahora. Y te invitamos, Daniel, para el martes próximo a realizar un nuevo programa de Aprendamos Juntos, y agradecerte la participación del programa que estamos haciendo ya
el 7º año de el compartir con la gente que quiera escuchar estos temas que tienen que ver con el trabajo espiritual, el trabajo que uno se formula a sí mismo y trata de ir realizándose. Te agradecemos, te saludamos y será hasta el próximo martes. Saludo para todos. Bueno, muchas gracias y un saludo. Gracias, Daniel. Hasta el próximo martes será que compartiremos un nuevo programa de Aprendamos Juntos. Gracias.